Buenos días, esta es una exposición para el curso Enseñanza de las Lenguas Nativas de Colombia 1. Vamos a hablar en la unidad número 3 sobre el tema de revitalización de las lenguas nativas, presentado por María Fernanda Calderón Navarrete del programa de licenciatura en etnología. Vamos a hablar sobre la importancia de las lenguas para la humanidad, ya que las lenguas nos componen como diversidad. eh, a su vez nos ayuda a la construcción de un mundo donde caben muchos mundos o el mundo del pluriverso, es decir, que nos ayuda a conformar un mundo con diversidad, compuesto desde la diferencia, y a su vez brinda el sentido de la identidad de las comunidades, aporta al conocimiento, permite la generación y transmisión de valores, ayuda a la comunicación, facilita la expresión del intelecto y la cultura en general. Eh, digamos que las lenguas minorizadas han sido desplazadas por las lenguas mayoritarias y ello involucra la disminución de la diversidad cultural e intelectual a favor de las lenguas dominantes. Esto se debe por diferentes, digamos, procesos como el sojuzgamiento social, el juzgamiento económico, el religioso, cultural, educativo, entre otros. Bueno, desde allí aparece algo que conocemos como la revitalización de las lenguas nativas. ¿Qué es la revitalización de las lenguas nativas? Entonces decimos que es un proceso que busca dar fuerza y vitalidad eh, a las lenguas indígenas originarias y a la cultura. Digamos que la revitalización de la lengua le da más fuerza y vitalidad a algo o a un espacio que ha sido perdido por poco uso en una sociedad. Esto se debe en momentos, por ejemplo, digamos, por ejemplo, que hay poco uso de la lengua, una reducción de los hablantes y pérdida de la importancia de la lengua en diferentes espacios. Entonces, digamos que la revitalización es importante, digamos, como dispositivo para movilizar lo social hacia la reivindicación de la cultura y de la lengua originaria. Digamos que se necesitan ciertos indicadores importantes para hacer el proceso de la revitalización de las lenguas nativas. Entonces, uno de ellos es la decisión propia de los hablantes, que haya un compromiso por la revitalización de la lengua y que se desarrolle y se transmita para la reafirmación cultural, que hayan materiales didácticos adecuados para la educación y la literacidad, ya que digamos en las escuelas se pueden ver de que tanto los docentes no están preparados y no tienen herramientas didácticas para digamos, la transmisión o la revitalización de los procesos en las lenguas nativas. Y para ello también es importante las políticas gubernamentales y que las instituciones estén a favor de proteger y de trabajar en el proceso de la revitalización. Bueno, vamos a hablar sobre, digamos, en qué procesos se da la transmisión de la lengua en las comunidades. Entonces, digamos que aparece un proceso muy importante que es el proceso de transmisión intergeneracional. Este es el proceso donde, digamos, se pueden encontrar, o sea, a donde se encuentra el pasado con el futuro, ya que es desde los ancianos transmiten su conocimiento ancestral hacia los más jóvenes de las comunidades. Dentro de este proceso también se puede destacar la escuela, ya que la escuela ayuda a, digamos, a fortalecer a las comunidades. Sin embargo, no es un espacio que garantice la revitalización de la lengua. Cuando se muere una lengua, se pierde una cosmovisión de la cultura. Por esto es muy importante, digamos, garantizar que la transmisión de la lengua en las comunidades se garantice de una manera coordinada. Hay una estrategia que se llaman los nidos lingüísticos o los nidos bilingües, que son los nidos donde se hacen estrategias de revitalización lingüística para que las comunidades transmitan a los niños la lengua originaria.
Estos nidos lingüísticos el propósito es crear un espacio de ambiente familiar, comunitario, donde se oigan hablar a los mayores entre los menores con diferentes actividades como canciones, mitos, cuentos, para que crezcan los niños en medio de su comunidad, escuchando los hablantes de su propia lengua originaria, y allí se vuelve a crear el proceso de transmisión intergeneracional de la lengua, ya que este es uno de los procesos que permite no solamente la transmisión de la lengua, sino el entender el sentir de la comunidad, de diferentes aspectos y formas de entender la realidad. En una de las lecturas sugeridas en la unidad número 3, hablaba sobre una entrevista que se le había hecho a un miembro de la comunidad Nasayuwe sobre por qué la revitalización de la lengua, qué era lo que lo motivaba a hablar Nasayuwe, qué le brindaba el poder hablar Nasayuwe a él como individuo. Entonces él expresaba que permitía expresar sus afectos, le permitía dar un sentido de intimidad con su comunidad, le brindaba confianza, le brindaba un sentido de identidad y pertenencia, y él a su vez cumplía la responsabilidad política de hablar su lengua. Entonces, esta es una de las características que podemos destacar de la importancia de qué es lo que le brinda el poder hablar su lengua originaria a diferentes nativos y cómo esta ayuda al fortalecimiento de la cultura. También podemos hablar que hay unos trasfondos políticos, sociales y económicos para las lenguas nativas. Entonces, dentro de los trasfondos económicos y sociales, podemos decir que en el intercambio o en la búsqueda de comercio, digamos que las comunidades originarias no pueden, digamos, negociar con comunidades mayoritarias en su lengua nativa. Entonces, por esto es una de las causas de que se vaya haciendo un desplazamiento de las lenguas originarias y pues haya, digamos, un fortalecimiento o una prevalencia a las lenguas homogenizadas, en este caso el castellano o el español. A nivel político, podemos destacar que en Colombia existen unos instrumentos que ayudan a, digamos, al fortalecimiento de la revitalización de las lenguas, como la Ley 1381 del 2010. También hay un proceso que se llama un autodiagnóstico sociolingüístico que hace un estudio de la vitalidad y viabilidad de las lenguas nativas, y hay una formulación de planes de salvaguarda de las lenguas nativas elaboradas en concertación por cada grupo. Esto le permite a los grupos, digamos, trabajar desde sus contextos y sus necesidades para el proceso de revitalización. Espero esta exposición sea de gran aporte y eso es todo. Muchas gracias.